El control de constitucionalidad es un tema relevante para que la supremacía constitucional sea cierta, sea efectiva. La Constitución es la norma de mayor jerarquía dentro de otras normas del sistema jurídico y eso se garantiza con un buen sistema de control de constitucionalidad, si no, eso es letra muerta. O sea, si cualquier norma puede pasar encima de la Constitución, hablar de supremacía no tiene sentido. El concepto mismo de supremacía constitucional estuvo en riesgo en algún momento en la discusión de la Convención por dos cosas. Primero, porque quedó por un problema técnico entre juego, entre comisiones y pleno, quedó que la Constitución se reformaba por regla general con el mismo quórum de la ley. Eso fue zanjado con una intervención de la Comisión de Armonización. Se salvó ese aspecto, pero también estuvo en riesgo la existencia del Tribunal Constitucional y finalmente se optó por reemplazar al Tribunal Constitucional por esta Corte Constitucional. Ahora, el cambio no es solamente de nombre, hay que tener ojo con eso, que se podría haber mantenido el Tribunal Constitucional con distinta integración, con distintas funciones, pero se le cambia el nombre. Eso no es menor porque puede tener relevancia respecto de la jurisprudencia. Es decir, el antecedente del Tribunal Constitucional, que existió en Chile desde 1970, en el 73 dejó de existir y se volvió a restablecer en los 80, pero desde el 70 hay Tribunal Constitucional y hay una jurisprudencia, hay un camino recorrido. ¿La Corte Constitucional se va a considerar heredera de ese camino o no? Eso está en duda, eso puede que sí, puede que no, depende del criterio que siga la Corte. Si se hubiese mantenido el nombre, obviamente es el mismo órgano, ahora no es un mismo órgano. El Tribunal Constitucional ha tenido muchos problemas, a mi juicio más que nada por su funcionamiento que por sus funciones. La integración, el sistema de nombramiento y el comportamiento de esos integrantes ha dejado mucho que desear en el último tiempo. Para solucionar esos problemas se reemplaza por la Corte Constitucional, pero a mi juicio no se solucionan los principales problemas que tenían y se crean otros. ¿En qué sentido? Principales problemas del Tribunal Constitucional, a mi modo de ver, eran, además del comportamiento de los ministros y ministras, que eso no se puede regular constitucionalmente, pero el principal problema del diseño era el cuoteo y su integración impar. Su integración impar se soluciona, de 10 miembros pasan a ser 11, y esto es importante porque en un órgano colegiado impar no hay empate, y todos los tribunales del mundo colegiados son impares. Esto de un número par era una anomalía que tiene su explicación histórica, pero no dejaba de ser una anomalía que trajo muchísimos problemas para la elección de presidente y para la toma de decisiones en que muchas veces tuvo que dirimir quién presidía el tribunal en ese momento. El cuoteo, sin embargo, no se soluciona. ¿Por qué no se soluciona? El cuoteo se producía porque había 4 personas nombradas por el Congreso Nacional, con una lógica binominal, eran 2 de la concertación, 2 de la derecha, porque venía de esa época el tema, y eso se mantenía tradicionalmente, a uno le toca este año, a otro le toca en la próxima oportunidad. Bueno, los 4 se mantienen, el Poder Legislativo va a seguir nombrando 4, hay 3 que nombra el presidente o presidente de la República, y otros 4 que va a nombrar el Consejo de la Justicia. Actualmente eran, en vez del Consejo de la Justicia, era la Corte Suprema, y eran solamente 3, no eran 4. Entonces, la forma de nombrarlos prácticamente se mantiene. Congreso Nacional, Poder Legislativo ahora, Presidente de la República, Corte Suprema, ahora Consejo de la Justicia. Entonces el riesgo de cuoteo existe, agravado por la relevancia que va a tomar el Consejo de la Justicia. Hay un riesgo de vasos comunicantes entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional. Los miembros que nombra ahora la Corte Suprema pueden ser ex integrantes de la misma Corte Suprema, ex jueces, pero que dejan la judicatura. Con el nuevo diseño no la dejan transitoriamente, pero vuelven al puesto en que estaban. Si son jueces constitucionales, vuelven a ser jueces de instancia, jueces de corte. Eso es peligroso. Esos vasos comunicantes entre los dos tipos de justicia es sumamente peligroso porque no se distinguen los roles de ambas. Los miembros son inamovibles, lo que está bien para resguardar la independencia de la Corte Constitucional, pero al mismo tiempo se
regula un mecanismo de remoción. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿son efectivamente inamovibles o no? Este es un problema muy complejo porque se ha criticado bastante al Tribunal Constitucional, lo comparto esa crítica, que no hay un mecanismo para controlar a quienes ejercen el control. O sea, no hay un mecanismo para controlar a los jueces constitucionales. En otras partes del mundo hay mecanismos más o menos enredados, más o menos complejos para poder remover. Entonces, me parece bien que haya un sistema de remoción, pero es contradictorio con decir que se garantiza la inamovilidad. El sistema de remoción debe resguardar siempre la independencia del órgano de justicia constitucional. ¿Por qué se mantuvo? Básicamente porque con la estructura de Estado regional y con muchos órganos públicos que podrían eventualmente tener topes en sus competencias, se requiere alguien que resuelva esos conflictos de competencia. Y es muy sano que alguien sea una corte, un tribunal constitucional. Siquiera en el diseño del Estado era indispensable la existencia del tribunal constitucional. Pero junto con eso, otro rol importante es en el control de constitucionalidad, y ahí creo que se debilita, que el actual Tribunal Constitucional, si se llega a transformar en Corte Constitucional, se va a ver debilitado en sus funciones. Algunos consideran que está bien que se debilite. A mí no me parece del todo correcto que se debilite. El Tribunal Constitucional cumple un rol. Se le ha criticado mucho de ser una tercera cámara, que sus miembros tienen comportamiento político. Eso yo creo que se debe al mecanismo de nombramiento y al comportamiento de sus propios integrantes, más que a la existencia, más que a sus atribuciones propiamente tal. Pero se soluciona un problema creando otro, como decía. ¿Cuál es el otro? Que se debilita el control de constitucionalidad. ¿En qué sentido se debilita? Desaparece el control preventivo. Reconozco que sobre esto hay mucha discusión, hay muchas personas que consideran bueno que el control preventivo desaparezca. A mí no me parece tanto. Creo que el control preventivo acotado, más limitado a lo que existe hoy día, pero sí debiese existir, porque algún contrapeso tiene que haber respecto del poder legislativo, sobre todo pensando que muchas leyes van a pasar solamente por uno de los órganos del poder legislativo, que es el Congreso de Diputados y Diputadas. Quien tiene mayoría en ese Congreso puede dictar cualquier ley, y esa ley no puede ser revisada después, aunque sea inconstitucional, no puede ser revisada por la Corte Constitucional y va a entrar en vigencia. No hay control preventivo, el control represivo también se debilita, la inaplicabilidad, que actualmente la pueden pedir cualquiera de las partes, además el tribunal de instancia puede pedirle de oficio, solamente va a ser por decisión del juez o jueza de instancia. Las partes no lo pueden pedir, le pueden pedir al juez, que a su vez presente la inaplicabilidad, pero no lo pueden pedir las partes directamente. Entonces se cierra una válvula importante para poder contrarrestar el poder de los órganos colegisladores. Se cierran dos, se cierra el control preventivo y se cierra que las partes puedan pedirlo. Va a estar mediado por una decisión judicial. Si las partes no pueden exigir a la Corte Constitucional que se pronuncie, si el juez que está revisando su causa no quiere, no se van a pronunciar, no va a llegar nunca a conocimiento de la Corte Constitucional. Se puede ser que el juez termine aplicando una ley inconstitucional, simplemente porque no se da la posibilidad de poder revisarla. Se mantiene la inconstitucionalidad, con algunas diferencias de la actual que no son tan relevantes. Después de 2 declaraciones de inconstitucionalidad, la Corte podría declararla inconstitucional de oficio o mediante una acción popular. Aquí cambia el quórum, en vez de 4/5 es 3/5. Me parece bien que se rebaje el quórum, y me parece bien que sean también después de 2 veces y no después de una sola declaración, porque le da también algún grado de estabilidad al criterio de la Corte. Pero se mantiene después de una declaración, no de oficio ni por iniciativa de cualquier persona, sino por iniciativa de algunos órganos constitucionales. El presidente de la República, 1/3 de los miembros del Congreso, algún gobernador o gobernadora, y lo que es curioso, la mitad de la Asamblea Regional. Al igual como veíamos a propósito del Estado regional, se confunden acá los roles del nivel regional con el nivel nacional. Por eso considero que se debilita. Puede ser también una pérdida de poder y una debilidad que se resguarde, se recoge el principio de deferencia, pero eso me parece positivo. Eso sí me parece positivo.
Eso evita que el Tribunal Constitucional, si bien le quita un poco de poder, pero me parece bien en ese sentido que se le quite, porque le obliga a tratar de mantener el criterio de los colegisladores, de los órganos democráticamente elegidos para legislar. Solamente cuando no se puede salvar la constitucionalidad vía interpretación se puede declarar inaplicable o inconstitucional. Ese principio es un principio doctrinario que se puede encontrar en algunos fallos del tribunal, pero se recoge ahora en el proyecto de constitución y eso me parece altamente positivo.